En el corazón del sur del continente africano, rodeadas por colinas antiguas y un silencio que parece guardar secretos milenarios, se elevan las ruinas de una ciudad que alguna vez fue tan poderosa que su sola existencia desafió por completo la narrativa colonial construida por Europa para justificar siglos de dominación. El Gran Zimbabue no fue un asentamiento improvisado ni un conjunto de piedras sin propósito, sino el centro político, económico y espiritual de un reino que controlaba rutas comerciales, administraba recursos con precisión y levantaba arquitecturas monumentales capaces de resistir siglos de viento, lluvia y olvido. Si esta revelación de África imperial ya te está obligando a cuestionar la historia que te enseñaron, cuéntame qué te provoca en los comentarios. Suscríbete ahora mismo y deja tu like para que esta verdad siga rompiendo silencios en YouTube. Su grandeza desconcertó a los primeros europeos que llegaron a la región porque contradecía la idea racista tan extendida en la época de que los africanos no podían haber construido una civilización avanzada sin intervención externa. Con cada muro que analizaban, con cada piedra perfectamente colocada sin mortero, con cada prueba arqueológica que desmentía sus prejuicios, los colonizadores se enfrentaban a una verdad que no estaban dispuestos a aceptar. África había tenido ciudades prósperas, ingenieras, reinas, reyes, matemáticos y comerciantes que habían levantado un imperio antes de que Europa siquiera entendiera la magnitud de lo que allí existía. El Gran Zimbabue fue más que un símbolo arquitectónico. Fue el corazón de un reino que controlaba el comercio del oro, del marfil y del cobre, conectando a África con Asia, Oriente Medio y el resto del mundo mediante redes que demostraban una sofisticación que Europa jamás creyó posible. Cuando los arqueólogos coloniales comenzaron a excavar, la evidencia era tan contundente que, incapaces de aceptarla, inventaron teorías absurdas para atribuir la construcción a fenicios, árabes, romanos e incluso a pueblos bíblicos que jamás pisaron el continente. No podían permitir que la grandeza africana fuera reconocida, porque eso desmontaba la base ideológica que sostenía la empresa colonial. Pero el Gran Zimbabue sobrevivió a la negación, al saqueo y al intento de borrado, permaneciendo en pie como un monumento incómodo que recuerda que la verdadera historia de África no encaja en los libros escritos por quienes buscaban justificar su invasión. Para entender la magnitud real del Gran Zimbabue, es necesario retroceder a una época en la que el sur de África no era un territorio fragmentado por porteras coloniales, sino un espacio dinámico en el que surgían centros de poder capaces de influir en rutas comerciales que conectaban el interior del continente con el Océano Índico. El reino que dio origen a esta ciudad monumental no surgió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de siglos de acumulación de conocimiento, técnica arquitectónica y organización social que permitieron levantar estructuras que aún hoy desconciertan a los arqueólogos por la precisión con la que fueron construidas. En un paisaje donde la piedra granítica parecía destinada únicamente a la erosión natural, los antiguos habitantes del Gran Zimbabue aprendieron a tallarla, a encajarla y a convertirla en el esqueleto de una ciudad que desafiaría tanto al tiempo como a los prejuicios futuros. La muralla, conocida como el Gran Recinto, famosa por su forma elíptica y por ese muro interminable que parece seguir la curva de una serpiente protectora, no fue simplemente un símbolo de poder, sino una demostración de la ingeniería africana más brillante de su tiempo. Lo más sorprendente es que todo fue construido sin mortero, utilizando un sistema de encaje tan preciso que cada piedra parece dialogar con la siguiente, generando una estabilidad que sigue desconcertando a especialistas de todo el mundo. Esta técnica no solo requería habilidad física, sino un conocimiento matemático avanzado y una planificación urbanística que permitía dividir espacios ceremoniales, residenciales y comerciales dentro de una ciudad que funcionaba como el corazón político del reino. La grandeza del Gran Zimbabue también se reflejaba en su economía. Las rutas comerciales que partían desde allí llegaban a la costa oriental, donde los mercaderes intercambiaban oro, marfil y cobre por cerámicas chinas, cuentas de vidrio persas y tejidos árabes.
Cada hallazgo arqueológico demuestra que los habitantes del reino no estaban aislados, sino profundamente conectados a una red global que prosperaba gracias a su capacidad de producción, organización y negociación. Este comercio internacional desmiente por completo la idea colonial de un continente atrasado y muestra que el Gran Zimbabue era un actor central en las dinámicas comerciales del Índico. Si esta parte de África imperial te está mostrando una civilización que nunca te enseñaron en clase, cuéntame qué pieza acaba de encajar para ti, suscríbete ahora mismo y deja tu like para que esta historia vuelva al lugar que siempre le perteneció. En la siguiente parte, veremos por qué esta grandeza se convirtió en una amenaza para Europa y cómo comenzó el intento sistemático de borrar esta civilización del mapa histórico. Antes de seguir avanzando en esta historia que fue silenciada durante siglos, piensa en lo que significa descubrir una civilización africana tan avanzada que Europa tuvo que inventar mentiras para negarla. Si África imperial ya te está abriendo los ojos a una verdad mucho más poderosa de lo que imaginabas, cuéntame qué te está revelando. Suscríbete ahora mismo y deja tu like para que esta memoria siga reescribiendo lo que nos ocultaron. Cuando los primeros exploradores y misioneros europeos llegaron al territorio del Gran Zimbabue, lo que encontraron desafió por completo las ideas preconcebidas que llevaban en sus mentes. Frente a ellos se elevaban muros gigantescos, torres cónicas perfectamente construidas y un complejo urbano que demostraba un nivel de organización imposible de ignorar. Sin embargo, en lugar de reconocer la evidencia palpable de una civilización africana avanzada, eligieron la negación como mecanismo de defensa. Su visión del mundo no admitía que los africanos tuvieran la capacidad de levantar ciudades monumentales, gestionar rutas comerciales internacionales y sostener un reino capaz de influir en la economía regional durante siglos. Así comenzó uno de los intentos de borrado histórico más descarados y persistentes del colonialismo. Exploradores, arqueólogos y funcionarios coloniales se esforzaron por crear relatos alternativos que pudieran justificar la imposibilidad, en su lógica racista, de que los africanos hubieran construido semejante ciudad. Surgieron teorías absurdas que atribuían el origen de las ruinas a los fenicios, a comerciantes árabes, a reyes bíblicos e incluso a civilizaciones perdidas que jamás tuvieron relación con el continente. Lo importante no era la coherencia, sino negar a toda costa que el Gran Zimbabue fuera obra de africanos. Este borrado no respondía únicamente a una cuestión de orgullo europeo, sino a una necesidad ideológica: admitir que existieron reinos africanos prósperos, organizados y arquitectónicamente avanzados habría derrumbado la justificación moral con la que Europa se preparaba para conquistar el continente. La campaña para borrar la autoría africana incluyó manipulación de informes arqueológicos, censura de hallazgos, destrucción de pruebas y una narrativa académica que perduró durante décadas, infiltrándose incluso en libros de texto y enciclopedias que reproducían la mentira como si fuera un hecho científico. Pero con el tiempo, la evidencia se volvió imposible de ocultar. La cerámica local, los patrones arquitectónicos, las herramientas y los registros históricos demostraron que el Gran Zimbabue era una creación africana, tan brillante y tan monumental que su sola existencia desmontaba la columna vertebral del pensamiento colonial. Si esta parte te está mostrando por qué la verdad del Gran Zimbabue era tan peligrosa para Europa, déjame tu reflexión en los comentarios, suscríbete a África Imperial y deja tu like para que esta historia siga recuperando el lugar que nunca debió perder. A medida que la verdad sobre el Gran Zimbabue comenzaba a filtrarse lentamente entre arqueólogos que ya no podían ignorar la evidencia, se hizo evidente que esta ciudad no solo había sido un centro político y económico de primer nivel, sino también un símbolo de identidad para los pueblos que la construyeron. Una afirmación silenciosa de poder africano que sobrevivió incluso cuando los imperios intentaron aplastarlo bajo el peso de la colonización.
Lo que los europeos encontraron en aquellas colinas no era una ruina abandonada por una civilización extinguida, sino un testimonio vivo de una historia que aún latía bajo sus piedras, un recordatorio de que África había levantado sus propios grandes reinos mucho antes de que los barcos europeos vieran por primera vez el horizonte del sur del continente. Sin embargo, la aceptación de esta realidad hería la narrativa que justificaba la conquista, porque admitía que los africanos no necesitaban salvadores, sino que habían sido víctimas de un proceso diseñado para borrar su grandeza. El resentimiento colonial hacia el Gran Zimbabue se intensificó cuando la evidencia arqueológica comenzó a contradecir todas las teorías inventadas para negar la autoría africana. La cerámica local coincidía con otros asentamientos bantúes, las herramientas demostraban continuidad cultural y la organización del espacio revelaba una lógica coherente con las tradiciones arquitectónicas de la región. Ante esta verdad imposible de ocultar, el sistema colonial tomó decisiones más radicales. Reducir la importancia del sitio, desacreditar a los investigadores que defendían la autoría africana y minimizar su relevancia histórica en los libros oficiales. Aún así, las ruinas seguían allí, vigilantes, imponentes, desafiando cada mentira con su sola existencia. El verdadero legado del Gran Zimbabue no se encuentra únicamente en sus muros, sino en lo que representa para la memoria africana. La prueba de que el continente no fue una tierra vacía esperando ser civilizada, sino un espacio de creación, comercio, ingeniería y política avanzada que influyó en regiones enteras del Índico. Su caída no fue el resultado de un fracaso cultural, sino de una combinación de cambios climáticos, transformaciones comerciales y presiones externas que alteraron el equilibrio regional. Pero incluso después de su declive, su nombre continuó resonando en la identidad colectiva, hasta el punto de que la nación moderna de Zimbabue adoptó su legado como símbolo principal, afirmando con orgullo una historia que durante siglos se había intentado ocultar. Hoy, el Gran Zimbabue sigue en pie como un monumento a la resistencia de la verdad frente a la manipulación histórica, recordándonos que el pasado africano es mucho más vasto, complejo y brillante de lo que jamás nos permitieron aprender. Si esta revelación de África imperial te hizo mirar la historia con otros ojos, cuéntame tu opinión en los comentarios. Suscríbete ahora mismo y deja tu like para que esta verdad siga recuperando el lugar que siempre mereció.